buenas noches, hoy estamos en el programa Noticias de Paz en este Día Internacional de la Objeción de Conciencia, 15 de mayo del 2014. En medio de la campaña de objeción fiscal al gasto militar en la que estamos, hoy nos acercaremos a las luchas antimilitaristas desde las noticias de paz, la vida de Jane Addams, las jornadas antimilitaristas de Tenerife, las marchas contra las instalaciones militares en Alicante, en Vizcaya, y también nos vamos a sumergir en los programas electorales de distintos partidos para ver qué dicen sobre el tema de defensa, de la mano de Utopía Contagiosa. Conoceremos las conclusiones del Encuentro Europeo de Mujeres de Negro, celebrado en Lovaina, ahora en mayo, a principios de mayo del 2014. Y vamos a seguir acercándonos al proyecto Asomándonos, proyecto elegido como internacional para la campaña de objeción fiscal al gasto militar. Y también nos acercaremos a la no violencia hoy con el tema del conflicto. Espero que les guste en el programa que organizamos desde Alternativa Antimilitarista MOC de Las Palmas. Hoy al control técnico, Cristian. Hoy, en este Día Internacional de la Objeción de Conciencia, apoyamos a todas las personas del mundo que luchan desde la objeción de conciencia por la revolución no violenta y que, como decía en el siglo XVI Etienne de la Boétie, se trata de destruir el poder del tirano mediante el retiro no violento del apoyo o consentimiento de su autoridad. Decía, no pretendo que se enfrenten a él o que lo tambaleen, sino simplemente que dejen de sostenerlo. Entonces verán como cual un gran coloso privado de la base que lo sostiene, se desplomará y se romperá por sí solo. Muy bien, pues comenzamos con Noticias de Paz de la mano del compañero Adrián de Tortuga, ese colectivo antimilitarista que nos tiene al minuto sobre noticias que tienen relación con la militarización y con las propuestas también antimilitaristas. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches, Coldovi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, mi niño, aquí estamos, en este programa de este día tan importante para la gente que queremos hacer esta resistencia no violenta. Cuéntanos qué noticias, a qué noticias nos quieres acercar hoy. Bueno, me gustaría, si es por querer, me gustaría acercar a otras, pero en fin, es lo que hay. Para abrirnos los ojos. Empezamos porque España bate el récord de presos en Europa Occidental. Uh-huh. España es el país de Europa Occidental con mayor porcentaje de población presa y el segundo tras Portugal, en el que los condenados pasan más tiempo en prisión, una media de 19 meses. Estos datos proceden del informe anual publicado por el Consejo de Europa sobre la situación penitenciaria entre los estados que lo componen. Las 143 personas de cada 100.000 que hay encarceladas en España contrastan con las 67 de países, las 67 por cada 100.000 de Países Bajos o las 84 de Alemania. Y los 19 meses que pasa de media en la cárcel un preso español contrastan con los 7 meses y medio de Alemania o los 3 meses y medio de Países Bajos. En Países Bajos una quinta parte que en España. Además, según este informe, una cuarta parte de los condenados en el Estado español lo son por asuntos de drogas. Uh-huh. Luego, según informa Periodismo Humano, España ha usado gases, jeringuillas y porras para deportar ilegalmente a inmigrantes heridos y esposados. Así lo denuncian vecinos y la ONG Prodein. Y bueno, desde periodismohumano.com pueden ver vídeos que muestran cómo a inmigrantes subidos a la valla de Melilla se les rocía con gases para ser deportados ilegalmente a Marruecos. En otros vídeos se puede observar cómo la Guardia Civil usa la fuerza contra personas que no están usando la violencia para nada, que se están comportando de forma pacífica. Y bueno, tanto según Prodein como vecinos,
no son pocos los casos de repatriados ilegalmente a Marruecos, algunos de ellos después de ser sedados. Mientras tanto, representantes del gobierno defienden el uso de gases pimienta para frenar los saltos en la valla, y además la autoridad española dice que la desesperación de los inmigrantes no justifica actitudes que ellos califican como violentas. Los enseres incautados a estos calificados por el Estado como violentos inmigrantes son lo que ellos han definido como un arma blanca, pero el resto son palos, cuerdas y garfio, todos ellos instrumentos para poder trepar o para facilitar trepar por la valla. Ajá. Ahora, una sobre gasto militar. Sí. El gobierno español encarga a la empresa estatal armamentística Navantia 2 barcos de guerra por valor de 400 millones de euros. Sí. Ya hace aproximadamente un mes trascendió que Hacienda manejaba un montante de entre 300 y 350 millones de euros para realizar un pedido a Navantia. Finalmente la cantidad ha sido aún superior, ha sido superada. Después de hacer este pedido, el gobierno además ha declinado dar información, como se le había solicitado el Bloque Nacionalista Gallego, sobre el futuro laboral de Navantia, una empresa maltrecha. Uh-huh. Volvemos al asunto de la inmigración y del control social. Se ha publicado un informe que han hecho la Fundación Raíces y la Fundación Abogacía Española, que se llama Solo por estar solo. En él se denuncia que el Estado español abandona a su suerte a inmigrantes menores de edad. La Administración no da validez a la documentación que traen los menores que llegan solos a España. Entonces determinan su edad mediante unas pruebas que tienen un margen de error enorme. De hecho, pues una muestra es que hubo un caso de un chico al que un primer examen le atribuyó 13 años de edad y un segundo examen, 2 años posterior, le atribuyó 19. Es decir, en 2 años de diferencia dieron edades con una diferencia de 6 años. Sí. Además, estos exámenes fueron creados para determinar la edad de menores indocumentados, pero... O sea, como no tenían otra manera de comprobar la edad, se usaban estos exámenes, por muy imprecisos que fueran. Pero ahora se están usando con menores documentados, que muchos de ellos son erróneamente identificados como mayores de edad y posteriormente abandonados a su suerte. Y ya para ir terminando vamos con las noticias más cortas. Uh-huh. Una que no viene a ser más que otra más en la deriva de políticas militaristas y de control social del actual gobierno del PP. Uh-huh. Es la denuncia que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, la CSIF, que no se caracteriza por ser precisamente muy combativa. Uh-huh. Pues este sindicato denuncia que el gobierno español quiere utilizar personal militar para cubrir puestos en la administración civil. Sí. Luego, ha sido trasladado a Afganistán uno de los antidisturbios que agredió a manifestantes en Valladolid el pasado 2 de febrero, cuando se cerró la Convención Nacional del PP. Y además este hecho ha impedido que pueda declarar en el juicio. Y para terminar, una noticia que llama bastante la atención. El titular exacto que ha publicado el diario El Mundo es: castigo para los chicos que pongan la lavadora. Y esto, es como legisla el reglamento de la residencia universitaria Duque de Ahumada de la Guardia Civil, uh-huh, que contempla la expulsión de 15 días, una expulsión de entre 15 días y 3 meses para los hombres que laven la ropa. Además, así tal cual es como figura en su reglamento, para los hombres que laven la ropa. Esto se debe a que la lavadora está en la zona destinada para mujeres. Impresionante, sí. Además, es una residencia que cuesta a quienes están allí 465 euros mensuales. Esto lo ha denunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil,
también han denunciado que hay comida en mal estado y la Guardia Civil lo desmiente. Pues chicos, no terminamos de sorprendernos, parece que todos los días son los días de los inocentes, ¿no? Pues sí, porque la verdad la noticia esta parece más sacada de un diario de humor que... De hecho, si no fuera real sería una noticia humorística, desde luego. Es humorística total. Mira, Adrián, ¿qué tal estuvo la marcha número 11, que llevan ya 11 años marchando por la desmilitarización de la Sierra de Aitana? Sí, pues bueno, aquí en Tortuga tenemos la sensación de que se ha sentado la marcha. Yo precisamente me la perdí porque justo el día anterior me lesioné jugando al fútbol y no podía andar. Deportes de riesgo. Deportes de riesgo, me tuve que quedar en casa. Pero bueno, por lo que he hablado con la otra gente de Tortuga y tal y como figura en la web, sí. Ya, bueno, la gente de Elche está al sur de la provincia, Aitana está al norte y es la cumbre de la provincia de Alicante, son 1.500 metros justo al lado del mar. Allí en Canarias no impresionará mucho, pero eso en la península no es habitual. Y bueno, es una sierra donde arriba hay unos radares del ejército para controlar el tráfico aéreo por el Mediterráneo. Y pues bueno, por lo que me han comentado ya hay gente, bueno, está yendo la misma gente, las mismas personas que en los últimos años, con lo cual pues cada vez nos conocemos más. Está sentado y bueno, pues, cosa de buena salud la actividad. En marcha, muy bien. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto a través de Nodo 50/Tortuga, la web donde todas estas informaciones y más que nos ha acercado Adrián, pues podemos tener la actualidad del militarismo, de la militarización y el antimilitarismo. Un abrazo. Un abrazo, Coldovi. Hasta luego. Yo me llamo Mujeres por la Paz. La reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas. Decían en 1870 la escritora estadounidense Julia Ward dijo: levántense, mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones sin importar que su bautismo haya sido de agua o de lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice: desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. De Julia Ward, en la proclama del Día de las Madres, ¿no? Vamos a hoy en la sección Mujeres por la Paz con Mar de Alternativa Antimilitarista MOC de Madrid. Muy buenas noches, Mar. Buenas noches a toda la gente canaria. Muchas gracias. Pues hoy nos vamos a acercar a una luchadora por la paz, Jane Addams, una trabajadora social que en su época pues tuvo distintos planteamientos muy importantes y muy interesantes. Cuéntanos un poquito. Uh-huh. Bueno, pues deciros de Jane Addams, que era norteamericana, nació en Illinois, y que fue una mujer que entendió el pacifismo desde el garantizar derechos tanto a las mujeres como a los inmigrantes, como a los niños y niñas de los barrios pobres, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una idea de la paz que concuerda bastante con lo que nosotras pensamos también en Alternativa Antimilitarista MOC. Sí. Fue una mujer que le impactó mucho lo que es el tema de los barrios pobres de Londres y fue la fundadora de
una cosa que se llamó Hull House, en mi perfecto inglés. Sí, lo comprendemos. Lugar de encuentro donde, bueno, pues la gente aprendía a leer y a escribir, donde había reuniones o simplemente donde se comía, ¿no? Fue una mujer, como has dicho, muy interesante, ¿verdad? Una mujer pionera, pidió el voto femenino también y también pues hizo sus pinitos a nivel de organismos internacionales, ¿no? Contaros que en el 1910 fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia Social, que en el 1915 ya hemos hablado de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, en plena Primera Guerra Mundial, y fue también presidenta de esta liga, y ya en el 1931 le dieron el Nobel de la Paz. Muy interesante, pues. Muy bien. ¿Alguna cosita más donde podemos conseguir más información? Sí, os voy a leer una frase de ella, ¿vale? Aunque es así como demasiado contundente, me ha parecido súper bonita, ¿vale? Venga, estupendo. Gracias. Nada puede ser peor que el temor de haberse rendido demasiado pronto y no haber hecho un último esfuerzo que podría haber salvado el mundo. Quizá el final de salvar el mundo es demasiado grande para nosotras, pero sí que me ha parecido muy interesante el tema de no rendirnos, ¿no? Y yo creo que ese tipo de enseñanzas que nos dejan mujeres de finales del siglo XIX, primeros del XX, mujeres muy potentes, nos enseñan también un camino a seguir. Sí. Como siempre, pues bueno, podemos encontrar mucha información en Mujeres Tejiendo la Paz, aparte de la maravillosa Wikipedia, y en Mujeres Tejiendo la Paz pues podemos ir encontrando toda esta información de estas mujeres tan interesantes que vamos conociendo y que procuramos que no caigan en el olvido. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mar, un abrazo grande, que te mejores de ese resfriadillo. Un abrazo enorme, besos, chao, chao. Gracias. Comprar tanques y cañón no espera a mí una defensa, no espera a mí una defensa, es més bé una agresión. Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal. Borra el gasto militar. Haz objeción fiscal. ¿Un portaaviones? 50 hospitales. ¿Un tanque Leopard? 6 colegios. Lo militar nos cuesta la vida. Haz objeción fiscal al gasto militar. Pues muy bien, seguimos aquí con noticias de paz por una revolución no violenta, ahora acercándonos a nuestra isla queridísima, hermana, y de la mano de una de las personas que ha hecho más por la lucha por la paz en esta tierra, que se llama Alicia. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Que se puso colorada. Presentación más bonita, luchadora mía. Mira, y bueno, es que hay una propuesta de jornadas antimilitaristas que han organizado desde Alternativa Antimilitarista de Tenerife,
muy hermosas. Cuéntanos un poquito en qué van a consistir, cuáles son las fechas, los contenidos. De acuerdo. Pues mira, con motivo de también la celebración del 25 aniversario, ¿verdad?, de la estrategia colectiva de desobediencia civil de insumisión, pues este año nos tocó organizar unas jornadas antimilitaristas que tienen varios actos. Hemos tenido un espacio para todo, para arte, para revolución social, por supuesto, para poesía, para cantautores, para reflexionar, para debatir, para todo un poquito, ¿no? Sí. Para incluso exponer documentales. Tenemos unos espacios un poquito para la creatividad también y el debate y la reflexión de todas, ¿verdad? Sí. Entonces, empezamos el día 23 de mayo, que sería el viernes que viene, con una compañera que no sé si conocerán, que se llama Coldovi de Tasco. Sí. ¿Me quiere parecer? Sí, me quiere parecer. En el Colegio Mayor San Fernando, en La Laguna, en la universidad. Y ahí vamos a empezar con el tema de La Guerra Empieza Aquí, que como saben es una de las campañas que está desarrollando Alternativa Antimilitarista MOV en todo el estado. Uh-huh. Y seguimos al día siguiente con La Noche Insumisa, que es un concierto que ya sería la quinta edición que se realiza. Los primeros conciertos de La Noche Insumisa se realizaron en el año, fíjense que hace ya por lo menos 20 años, en el año 93 y el año 94 fueron los primeros. Los hicimos con Javier Crae en ese momento. Hemos repetido hace recientes fechas también con Javier Crae. El año pasado lo volvimos a traer otra vez, que es un encanto de hombre, que el hombre se presta a nuestras luchas y nuestras implicaciones, ¿verdad? De una manera muy emotiva y muy potente, ¿verdad? Y esta vez, este año, tenemos a Javier Álvarez, cantautor, y luego Cacofonías, el grupo de un compañero de aquí también de Alternativa Antimilitarista, que se llama Cacofonías. Y luego también tenemos otro grupo también de 4 voces y muchas sorpresas, que se llama Calle Malcontento. Entonces también tenemos esa noche insumisa, una muestra multidisciplinar de arte, de danza, documental, un poquito de todo, un poquito de teatro, un poquito de todo, a cargo de la compañía de arte libertario, y con una pieza que se llama La Guerra No Tiene Nombre. Y eso va a ser la noche insumisa, que además vamos a retarnos porque con el tema de la final de la Champions. Ah, bueno, eso está votado. Todo el mundo, sí, todo el mundo nos ha dicho que eso va a ser un desastre, eso no va a poder ser, pero bueno, ahí estamos nosotras con todo el ímpetu, vamos haciendo un poquito también de contracultura con todo esto, ¿verdad? Muy bien. Con este gran negocio también que implica otra forma de militarizar socialmente, que también es un poco estas grandes compañías económicas, ¿no? Que generan tanto negocio y tanta distracción, ¿verdad? Sí, no, y valores contrarios a veces a la propia concordia y a la propia colaboración y participación social, ¿no? Valores muchas veces que tienen mucho que ver con la competitividad, la violencia, el generar económicamente ídolos, ¿no? Ídolos de masas, ¿no? En una situación de gran miseria como padecemos en Canarias, ¿no? O sea que bueno, que tenemos un poquito mucho de todo. Sí. Luego seguimos adelante. Tenemos el día 6 de junio, tenemos un taller de La Guerra Empieza en Mí. En este caso es un poco una reflexión sobre el origen de la violencia también en nosotros mismos, ¿no? En nuestros comportamientos más cotidianos, más diarios, en nuestras relaciones afectivas, en nuestras relaciones con las compañeras de trabajo, con los compañeros, un poco con los vecinos, si somos capaces de contagiar un poco la onda de la resolución de conflictos y de la coparticipación social, ¿verdad? Sí. De una manera efectiva, y dónde está el problema para poder desarrollarlo. Este taller lo va a desarrollar Cacó en la casa ocupada de la Curva Gracia, ¿vale? En la Casa Tabona. Ajá.
que se ha prestado muy bien al tema de la jornada. Luego tenemos el día 13 de junio ya una mesa redonda sobre la guerra empieza así. En este caso hemos usado, ¿verdad?, el así, ¿no? Un poco para analizar un poco el devenir histórico también de la guerra, del factor de la guerra y la situación actual con los conflictos africanos también y los conflictos en los que nos se empeñan en meternos, ¿verdad?, y se empeñan en provocar las grandes potencias del tráfico de armas y del tráfico de personas, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso tenemos a Cristino Barroso, sí, tenemos a Federico, a Domingo Garí, tenemos también a Pedro Martínez, que es compañero, como saben, de aquí de Alternativa Antimilitarista MOC, sí, para exponer un poco los temas. Y moderará Raquel Pérez Brito, que es compañera de CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. Muy y bien. También es historiadora. Y luego tenemos, por último, el día 20 de junio, tenemos la exposición esta última charla el día 13 es también en el Colegio Mayor San Fernando. Okay. Y luego lo último lo tenemos el día 20 de junio en el Espacio Cultural Aguirre, en La Laguna. Tenemos la exposición del proyecto documental colectivo de Miradas Insumisas, que es un poco ya, el año pasado hicimos un pequeño extracto del trabajo que veníamos haciendo de recopilación de testimonios de insumisas, insumisos, madres, padres, grupos de apoyo, abogados, todos los que participaron en lo que fue la estrategia de desobediencia civil, sí, de insumisión, y un poco el análisis que esta gente a día de hoy hacen de la necesidad del apoyo mutuo, la necesidad de desobediencia y la utilidad de la desobediencia. Perfecto, pues sí, está completito el programa. Tenemos un montón de cositas. La verdad que muchas felicidades. Gracias. Un montón de ganas de que la gente se nos implique y venga y que no nos dejen solitas. Muy bien, pues la guerra empieza en mí, así y aquí, y la noche insumisa con documental, con arte, con poesía, con danza. Todo, sí. Pues sí, ahí seguimos en la lucha con esta. Por favor, cojan el barco, vénganse para acá. Muy bien. Pues un abrazo muy grande, Alicia. Nos vemos prontito. Otro para todos ustedes. Muchas gracias. Un beso grande. Hasta luego. Alternativa Antimilitarista. Pues ahora vamos a contactar con Ainhoa del KenMoc de Bilbao, que nos va a contar pues dos marchas, una que ya fue, una marcha en bici que es la 7ª ya contra la industria militar, que fue el 26 de abril, y una marcha que van a tener el día 17 de mayo, también antimilitarista, al cuartel militar de Munguía, y ya llevan 25 años con ella, ¿no? Estamos intentando conectar con Ainhoa del KenMoc, que también tienen una página web, digamos una con Facebook, Twitter y demás, pero también una página web muy interesante que se llama sincuartel.org y que les recomendamos para hacer el seguimiento de todas las propuestas de desmilitarización que se hacen desde este grupo del KenMoc, ¿no? Mientras contacta el compañero con Ainhoa, queríamos compartir hoy también que, bueno, el 14 de abril, que fue el Día Mundial contra el Gasto Militar, tuvimos una acción en Canarias, una acción que fue de denuncia y de allanamiento de la base militar que tenemos, el arsenal, la base naval, fue por tierra y fundamentalmente por agua, y con ello queríamos denunciar que este gasto militar es una de las mayores lacras que tiene la humanidad, ¿no? Con el colosal gasto militar mundial, que en el año 2012 fue de 1,75 billones de dólares, que es un 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial, ¿no? Y bueno, con ello quisimos hacer una denuncia también de que la guerra empieza aquí y que hay que pararla aquí.
Vale, pues parece que tenemos alguna dificultad para contactar con Ainhoa. Vamos a llamar entonces a otro compañero de Utopía Contagiosa que nos va a acercar a una reflexión y una información sobre las elecciones europeas y la defensa. Muy buenas noches, Pepe. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Hola, muchísimas gracias por estar ahí, que sabemos que hoy es día de fiesta y que, oye, no les dejamos ni descansar un poco, ¿eh? Nada, también es fiesta hablar con vosotros, eso siempre alegra. Muchas gracias, Pepe. Nada. Bueno, pues cuéntanos esa reflexión, ese análisis que están haciendo en relación a Europa y los programas electorales y la defensa. Pues mira, es una cuestión curiosa, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo que es muy importante, que hay que votar, que nos jugamos mucho, y la verdad es que hemos tenido que hurgar mucho en Internet y en los programas electorales de los partidos políticos para enterarnos de qué es de lo que están hablando en cuestiones de defensa. La verdad es que es una cuestión que queda siempre, parece que les viene a trasmano, que no le da mucha importancia, está al final de los programas electorales, pero sin embargo la cuestión en defensa es muy importante. Pues mira, algunos datos pequeñitos. En 2010 se calcula que más o menos en Europa, en esta Europa en la que vamos a votar ahora, se gastaron 193 billones de euros en gasto militar. Se calcula también que hay más de 6 millones de personas en la Unión Europea que están especializadas en lo militar, en matar, en ser soldados, ¿no? La facturación exterior de la industria militar fue de 115.000 millones de euros. Y 27 de los 100 industrias militares más importantes son europeas. Luego también somos una potencia muy intervencionista, ¿no? Hemos participado en 35 intervenciones militares en el extranjero. Todo esto nos hace pensar que realmente la cuestión de la defensa también es importante, aunque en los programas políticos no ponga nada de ello. Y es curioso, parece que en este tema, pues sin publicidad, sin concretar, pues se abogan por las costumbres más rancias que tiene la humanidad, ¿no? Por el intervencionismo, por defender los intereses de Europa, ya sea en política exterior, en energía, en cualquier cosa. Y luego se aboga por militarizar la investigación. En Europa se quiere potenciar la ciberdefensa, los drones, los satélites, el reabastecimiento en vuelo, todo eso. Claro, desde la perspectiva militar, nada desde la perspectiva civil, ¿no? Otra de las cosas que se quieren potenciar es la industria militar y, claro, todo esto dentro de lo que es el marco de la OTAN. Con estas cosas que te he dicho, pues me quito de en medio, la verdad es que un montonazo de partidos, ¿no? Porque todos los partidos que son seguidistas de esta política, que es la que se viene haciendo, pues son el PP, ese partido nuevo que hay que se llama Vox, Unión, Progreso y Democracia, también está por esta línea, esa coalición por Europa en la que se presentan juntos Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria también, y el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE aquí nos deja claro que participa de la línea oficial y que es simplemente eso que mucha gente hemos dado en llamar PPSOE, ¿no? Que son todos juntos y que no hay diferencia entre ellos. Y luego pues hay tres partidos de los que hemos podido analizar nosotros, pues que plantean una cierta crítica, ¿no? Izquierda Unida, Equo y Podemos. Y la verdad es que en estos partidos pues sí que nos ha llamado mucho la atención como que van cambiando algo las cosas, como que van tomando más entrando postura. algunas nociones que son muy críticas. Se habla de disminuir el gasto militar, se habla de no potenciar la investigación militar, se habla contra la OTAN, ¿no? Todas estas propuestas pues son curiosas. Antes en otros momentos no se habla de ellas. Se habla de desnuclearización, de que la industria militar llega a punto cero. Incluso algunos partidos de estos, de Equo, Podemos y Izquierda Unida, pues hablan de renunciar a la guerra, ¿no? Son cosas curiosas. Nos ha llamado también mucho la atención un partido como Equo que empieza a decir cosas
que están en la línea más central, o sea, en la línea más plena del pacifismo, ¿no?, actual. Empiezan a hablar de que no hay que defender las fronteras y estas cosas, sino que hay que defender la seguridad humana. Concepto que, claro, marca una línea totalmente distinta a lo que se viene dando en la actualidad. Pues qué interesante estos cambios que se puedan estar dando también en esos partidos. Y bueno, que vayamos empujando a que realmente la desmilitarización, el antimilitarismo entre también en las propuestas de determinados partidos, ¿no?, que a veces eran continuistas con la política militarista. La verdad es que tú lo has dicho muy bien, es que tenemos que ir empujando porque parece que si no, no hay forma. Al igual que otros movimientos sociales, pues tienen las puertas abiertas y realmente pues muchos partidos de izquierda pues adoptan sin ninguna cortapisa sus propuestas. Pues realmente el pacifismo aún no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Somos poquitos y quizás sí que tenemos que entrar a discutir en los partidos y a proponerles cosas, porque, bueno, en estos 3 partidos que os he dicho sí que parece que haya una cierta posibilidad de que nos escuchen y que podamos debatir con ellos. En los otros es mucho más difícil. Ya te he dicho que sus propuestas son básicamente el militarismo y la violencia con la que actúa actualmente Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pepe, por esta reflexión, y seguimos las informaciones y sus investigaciones en Utopía Contagiosa, esa página que también ustedes van enriqueciendo y que nos va nutriendo al resto. Muchas gracias. Ahora precisamente, pues en esto, bueno, hoy hemos empezado una pequeña serie de 4 artículos que hablan de esto, de los programas en concreto de muchos de estos partidos. Pues muchísimas gracias y seguiremos. Gracias a vosotros, muy amables. Hasta luego, chao. قوموا يا الفنانة يا صوات الجماهير فيديكم لمانا ولا مانا حمل كبير فيديكم لمانا. Activándonos por un Sáhara libre. فيديكم لمانا ولا مانا حمل كبير. Pues en esta sección, Activándonos por un Sáhara libre, hoy contactamos con Ana del Nudo de Jaima en Zaragoza. Muy buenas noches. Parece que todavía no está el teléfono. Bueno, ella es parte de este Nudo de Jaima, de este proyecto Asomándonos, que es nuestro proyecto de objeción fiscal internacional y que es para potenciar el empoderamiento y la formación de mujeres en el Sáhara para seguir contribuyendo a la construcción de la paz y a la desocupación de este país este lugar del mundo completamente expoliado, maltratado, ocupado, militarizado. Ana, que es del Nudo de Jaima, es además la artista que ha diseñado las bolsas y el dibujito de la camiseta. Y con ella vamos a hablar esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Ana, ¿qué tal? Pues bien, muy bien. Muy bien, bien. Pues mira, cuéntanos, Ana, de este Nudo de Jaima desde Zaragoza, pues qué actividad es la que tienen prevista para seguir potenciando este proyecto de Asomándonos. Pues mira, en un primer momento nosotros, Miguel y yo, empezamos a colaborar con el proyecto por medio de las camisetas y los bolsos que hicimos para Asomándonos. Y entonces, que son como preciosas, habíamos hecho... ¿Cómo? Que son preciosas. Sí, os gustan, nos alegramos. Y entonces, como empezamos así colaborando de esta manera, puesto que Miguel tenía un taller de serigrafía y era algo que lo teníamos a mano, y también por fusionarlo con el activismo, ya que es algo que
forma parte de lo que hacemos a diario. Y entonces pues surgió el merchandising, ¿no? Y entonces como aquí en Zaragoza no había habido ningún evento, ni ningún, no sé, de dar información y de eso, de acercar el proyecto a la gente, ¿no? Y entonces hicimos el domingo pasado en el taller de serigrafía, hicimos un evento y también vinieron la gente del colectivo Mambrú, antimilitarista. Sí. Y entonces nos estuvieron pues diciendo cómo hacer la objeción fiscal al gasto militar y claro, y a través de ella también se puede apoyar asomándonos. Entonces pues eso, hicimos un evento de información, también de apoyo y eso. Muchísimas gracias, qué bien, qué interesante que se siga difundiendo ambos temas, ¿verdad? Que van muy de la mano, ¿no? Claro que sí. ¿También estás participando en o tienen un programa de radio ustedes también en una radio libre? Sí, también eso, pues desde la radio, porque claro, el taller es un espacio chiquitillo, ¿no? Y es un espacio de trabajo. Entonces tampoco se podía maquear para que fuera, ¿sabes?, un espacio diáfano y que cupiera mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí que nos gustaría hacer algún evento desde aquí, desde la radio, porque sí que el espacio que tenemos es un local más grande, que tiene más posibilidades, que quepa más gente. Y eso, y entonces, pues, claro, desde la radio también a tope, con el Sáhara, con Grupo Jaima, con Asomándonos y pues a tope. Con todas las dimensiones que se pueda, ¿verdad?, para seguir potenciando esta lucha del Sáhara. Claro, y aprovechando pues que aquí tenemos unos micros y pues que se nos oye, pues aprovechamos y lo decimos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana, por hoy ayudarnos a seguir asomándonos a esta realidad y por seguir ayudándonos a activarnos por el Sáhara Libre. Un abrazo. Ole, muchas gracias a vosotras. Un besote. Pasáis 30.000 millones la despesa militar, que la despesa militar, que no es pase ni ilusión. Jo vaig a objectar i no els pagaré els canyons. Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal. Muy bien, estas cuñas de la campaña de objeción fiscal, algunas realizadas por Alternativa Antimilitarista en Valencia y otras por la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Y ahora vamos a hablar con Eva de este grupo de Madrid, que ya también participa en Mujeres de Negro, de Madrid también, que estuvo en el Encuentro Europeo en Lovaina, el segundo Congreso Regional Europeo de Mujeres de Negro contra la Guerra, que fue del 1 al 4 de mayo y en el que ya nos va a contar pues en qué consistió, quiénes participaron y algunas de las conclusiones. Buenas noches, Eva. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien se te escucha. Sí, me alegro. Mira, cuéntanos, ¿qué tal estuvo ese encuentro? ¿Cuánta gente participó? ¿Cuáles eran los objetivos? Pues bueno, el encuentro estuvo muy bien, sí. Para empezar. Y bueno, pues la Red Internacional de Mujeres de Negro hace años decidió empezar a hacer encuentros internacionales que se hacen cada 2 años, porque claro, suponen una logística muy grande, claro. Sí. Y sí, también se decidió hace menos tiempo que los años que no se hacía un encuentro internacional, pues sí se hacía un encuentro regional en las regiones donde fuera posible. Sí. Entonces, aquí en Europa se hizo un primer encuentro hace 2 años en Sevilla, y este año pues ha sido el encuentro en Lovaina, en Bélgica, en la zona
flamenca de Bélgica. Sí. ¿Y cuánta gente participó? ¿De qué lugares? ¿O de pues cuántos países? Fueron unas 120 personas aproximadamente, de unos 22 países distintos. Ya, una representación muy amplia, ¿verdad?, de las distintas realidades, ¿no? Claro, sí. Y bueno, también éramos casi todas, evidentemente, europeas, pues de allí de Lovaina, había francesas, inglesas, españolas, portuguesas, italianas, luego ya de las zonas más serbias también. De las zonas más del este, pues había una mujer rusa, armenias también. Y luego también se invitó a participar a una mujer congoleña, un poco por la relación cercana entre el Congo y Bélgica, que como todo el mundo sabe, el Congo fue colonia belga y ahí pues Bélgica hizo muchas barbaridades. Sí. Y también mujeres palestinas e israelíes, porque hay, por un lado, porque la red de mujeres de negro comenzó precisamente allí en Palestina e Israel, y luego también porque muchos grupos de mujeres de negro es el tema principal que trabajan, ¿no? ¿Y alguna conclusión al compartir las distintas realidades de todas las mujeres de distintos territorios? ¿Algunas propuestas en relación a seguir desarrollando ese trabajo en común? Pues sí, salió del propio encuentro, sí que han salido una serie de convocatorias, bueno, aparte de sacar un comunicado conjunto, que bueno, siempre se procura terminar los encuentros con algún tipo de comunicado, texto, algo, pero sí también de cara al trabajo futuro, sí que se han sacado una serie de convocatorias globales para los próximos meses. Entonces, bueno, la primera es ahora en mayo, aprovechando que el 24 de mayo es el Día de las Mujeres por la Paz, y Mujeres y el Desarme, etcétera. Pues se va a proponer una acción conjunta por el tema del conflicto de Ucrania, que es algo, bueno, pues que lo tenemos ahí, a las puertas mismas de Europa, que las mujeres más cercanas geográficamente pues sí que nos comentaban su preocupación, sobre todo la mujer rusa, que pues Elena se llevaba un poco las manos a la cabeza, mucho con lo que hace su gobierno y con todo lo que está pasando allí. Entonces, desde Mujeres de Negro siempre hemos pensado que los conflictos hay que pararlos antes, porque cuando ya está el conflicto encima ya es mucho más difícil hacer nada. Y bueno, la verdad es que esto ya es un conflicto bastante abierto, aunque quizá no es aún no es una guerra declarada, pero bueno, pero casi estamos a las puertas de una guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la primera convocatoria que tenemos. Luego, para junio, también hay una convocatoria en referencia a la ocupación palestina. Para el 6 de junio se va a hacer, pues una acción global sobre Paremos la ocupación, que eso lo coordinarán pues mujeres centroeuropeas, que son las que dedican mucho esfuerzo a ese tema. Luego ya en agosto va a haber una convocatoria en Inglaterra por el tema de las armas nucleares. Entonces se va a organizar una semana de acciones allí. Va a haber un encuentro de la OTAN en Gales, y entonces aprovechando eso, de los mandatarios de la OTAN, aprovechando eso se va a hacer una acción durante una semana en la zona de Aldermaston y Burfield, que supongo que ya habréis hablado en el programa de Aldermaston y Burfield en otras ocasiones, y se va a terminar con un fin de semana en que se va a hacer un campamento de mujeres solamente, y se está preparando una acción que va a consistir en tejer una bufanda gigante que vaya desde Aldermaston hasta Burfield. Entonces, si alguien quiere participar en la acción de Mujeres de Negro o no Mujeres de Negro y no se ve y no va a poder ir, pues sí que están pidiendo que quien quiera teja retazos de tejido,
tejer o en archillo, como se quiera, en color rosa o rosa con otros colores, en cualquier tipo de rosa, pues trozos de 1 metro por 60 centímetros que se les puede mandar allí para unirlo a la gran bufanda. Es una forma bastante fácil de colaborar a quien sepa tejer, claro. Entonces, quien quiera más información, hay una web que se llama Wool Against Weapons, es decir, lana contra las armas, en inglés, y ahí tiene información de dónde se pueden mandar los tejidos y... Muy bien. Pues ya iremos hablando de esas convocatorias cuando vaya siendo el momento más espacio, más cerquita. Y te agradecemos mucho la participación, Eva. Continuaremos muy a la escucha de esas propuestas desde Mujeres de Negros que coge de la mano el feminismo y el antimilitarismo. Vale, pues muchas gracias a Un vosotros. abrazo. Venga, un beso. La no violencia hablando claro. Hoy con Pedro de Alternativa Antimilitarista MOV de Tenerife vamos a hablar dentro de esta sección de la no violencia hablando claro sobre una cuestión que es muy conflictiva, que es el conflicto. Vamos a ver qué es lo que nos puede compartir y nos puede aclarar muy brevemente. Buenas noches, Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en un conflicto, nos queda muy poquito tiempo. Muchas gracias por esta sección, cuéntanos. Vale, pues un poco hoy venía a hablar de este concepto sobre el conflicto, que es un concepto central en Educación para la Paz, y que es un montón de importante a la hora de hablar de no violencia, ¿no? Ese reto que nos planteamos de resolver conflictos pacíficamente, ¿no? Y bueno, un poco, por si hay gente que no tiene claro o no ha oído esta palabra de conflicto, pues definir un poco eso, como el conflicto como una lucha, una oposición entre dos partes que se entienden como excluyentes o exclusivas, ¿no? Que como que no puede haber un entendimiento, hay una situación un poco de bloqueo, ¿no? Entonces en ese sentido hay como dos propuestas, por decirlo de alguna manera, tanto por la vía, digamos, militar, oficial, dominante, que se inculca incluso en las escuelas, por un lado, que los conflictos son algo a evitar, se nos enseña eso, a evitar conflictos, o también a utilizar la violencia como manera de anular conflictos, ¿no? Y frente a eso hay una propuesta creativa de entender, que es lo que practicamos desde los movimientos, desde la no violencia, de entender el conflicto como algo necesario, como algo inherente a la vida, como algo que promueve el cambio, porque el cambio no nos lo van a regalar, tenemos que lucharlo, y el conflicto y la lucha son algo que están muy ligados. En ese sentido, defendemos también la necesidad de cooperar incluso entre las partes que están en conflicto, la cooperación como un elemento que ayuda a resolver conflictos. Hay un material bastante bueno de un colectivo de Málaga de Educación para la Paz que se llama justamente así, Cooperación y Resolución de Conflictos, y que trabaja un poquito esos dos conceptos.
También la agresividad como un elemento que es necesario para afrontar conflictos desde una perspectiva no violenta. Otra cosa es la violencia, pero la agresividad sí que es necesaria, porque no seríamos capaces de entrar en un conflicto si no somos capaces de afirmarnos, de resistir, de desobedecer, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, también el conflicto es un elemento que nos permite hacer visible la violencia. Muchas veces los gobiernos tienen una tendencia a invisibilizar la violencia. Por ejemplo, el tema del gasto militar, es claro que tienden a invisibilizar, a esconder el gasto militar en otras partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Sí. Entonces los movimientos sociales sí que tenemos que tener claro estrategias para hacer visible la violencia, que sobre todo en las sociedades mal llamadas democráticas hay una tendencia, pues bueno, a disfrazar, a mostrar un rostro más chachi, digamos, sí, de las prácticas, de las políticas que generan, y que para nada, ¿no? Justamente al contrario, ¿no? Que generan injusticia, generan violencia, y los movimientos sociales un poco en esa línea de querer visibilizar eso, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, ¿qué aporta lo militar a la resolución de conflictos, no? Desde mi punto de vista, no aporta nada bueno, porque entiendo que no hay soluciones militares a los conflictos, porque agrava los conflictos, las guerras agravan los conflictos por las consecuencias que generan, porque además promueven una concepción negativa del soldado. Incluso hay una frase muy contundente que dicen: patria o muerte, venceremos, ¿no? Dicen los movimientos revolucionarios de América Latina, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces esa concepción de la muerte, esa cultura de la muerte es contraria a la vida, es contraria a la paz, ¿no? Por eso que desde esa perspectiva no aporta nada nuevo. Sabemos que la violencia genera violencia, y por ahí no vamos a resolver conflictos, ¿no? Sí. Hay gente que defiende que sí, pero yo por lo menos no creo en la violencia, y en ese sentido no recomiendo utilizar la violencia para resolver conflictos. Justamente lo que promovemos y lo que defendemos es utilizar la paz, la vida, la cultura, la inteligencia, lo que tenemos, lo que somos, para intentar resolver lo que es normal a la convivencia, el conflicto como algo inherente a la convivencia. Y en ese sentido algunas propuestas de compartir conflictos, de utilizar los títeres, por ejemplo, en la educación infantil, por ejemplo, el tema de cómo conocer los conflictos. Muchas veces ni siquiera las partes que entran en conflicto se conocen. El conocerse, el conocer todos los detalles, las alternativas que hay, etcétera, ¿no? Y también hay, por decir algo, una técnica que es el metadeseo, que un poco es en grupo compartir conflictos buscando soluciones reales y soluciones, digamos, imaginarias, soluciones de lo que nos gustaría que se pudiera dar si todo fuera posible. Entonces, entregar esas dos listas de soluciones a la persona que ha presentado el conflicto y ver si eso le ayuda o no a regular sus conflictos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pedro. Ya estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por el esfuerzo de compartir tan claramente este concepto y acercarnos más a la no violencia. Un abrazo. Muy bien. Encantado, Coldovi. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pues acabamos ya este programa dándole las gracias a Cristian, que ha estado en Los Cacharros, y bueno, que le seguiremos convocando a través de distintos medios, por la página del blog Canarias por la Paz. Salud.